amigos, antes que nada nosotros siempre comenzamos nuestras actividades con el himno nacional. Como recordarán, mañana, el 25 de noviembre, se cumple un aniversario de la desaparición física de nuestro comandante en jefe, y lo primero que debemos hacer es dedicarle las notas de nuestro himno nacional a ese gran hombre, y después seguiremos conversando. Le pido que se pongan de pie, y los cubanos que estamos aquí, que después vamos a presentarlo, entonaremos las notas del himno. Con su permiso. Combate, correr, haya meses, que la patria os contempla gloriosa. No temáis una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir. En cadenas vivir es vivir, en afrenta y oprobios unir. De clarín escuchar el sonido, a las armas valientes correr. Muchas gracias. Bueno, pues para comenzar la presentación, espérese que antes de la presentación suya, quiero destacar quiénes son las personas que nos acompañan el día de hoy por la parte cubana. Antes de presentar la delegación del Ministerio de Educación de Cuba, debo destacar que nos acompaña también un compañero del Ministerio de la Construcción, que está al final, que también hay una delegación aquí desarrollando un proyecto en Andalucía que tiene que ver con el desarrollo de materiales de construcción en el desarrollo local, lo cual, de concluirse exitosamente esta misión, tendrá frutos y resultados que se podrán ver tangiblemente en los municipios. Entonces, por la parte del Ministerio de Educación nos acompaña Alexander Vaso Díaz, Director Nacional de Formación Técnica y Profesional, que es el que nos acompaña, quien hará la presentación. Manuel Baudillo Leal, Metodólogo Nacional de la Educación Técnica y Profesional y Coordinador de Profet del Ministerio de Educación de Cuba. Leonor Pérez Olivera, Jefa del Departamento de Formación Profesional de Educación Técnica y Profesional. Yaineli Sánchez, especialista de proyectos y donativos en la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales. Carmen Sol Sánchez, jefa de Departamento Provincial de Formación de Villa Clara. Roberto Borges Santos, jefe de Departamento Provincial de Formación Profesional de Granma. Leonardo Armas González, director del Centro Politécnico Rigoberto Fuentes del municipio de Pinar del Río. Vilma Campo Alegra, directora del Centro Politécnico Daniel Rivero del municipio de Cárdenas en Matanzas. Kenny Merki Cantero Villegas, directora del Centro Politécnico José Gregorio Martínez del municipio de Cienfuegos. Iris de la Caridad, directora del Centro Politécnico Horacio Coviella de Camagüey. Eduardo Ávila, coordinador del proyecto Profet, desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del PNUD, que es el que está un poco organizando y coordinando esta misión. Y Antonio Zurita, que todos lo conocen, que es codirector de Cuban Co, Desarrollo Sostenible y Cooperación Internacional, y además un gran amigo de Cuba. Esta delegación, como para los que no sepan, ha tenido una misión amplia, ha estado en Sevilla, ahora en estos momentos, va a estar en Madrid, estuvo en el País Vasco, va a estar en el País Vasco y va a estar cumpliendo una jornada intensa de trabajo, fundamentalmente dirigido a la Dirección Técnico Profesional, que es lo que se conoce aquí en España como la FP. Y del lado de los invitados tenemos a varios maestros de institutos, algunos que han sido exalcaldes, otros que son de asociaciones de solidaridad, como la José Martí de Sevilla, la Bartolomé de las Casas, y también de asociaciones de cubanos residentes aquí en Sevilla, Tocororo. Antes de que comiences tu presentación, yo quisiera, para hacer el homenaje al comandante, poner una cosa de unos minuticos nada más, pero que es muy bonita y que quisiera compartir con ustedes. El maestro está obligado ante todo a plantearse ante sí
altos requerimientos morales, ya que no se puede exigir a los demás lo que él mismo no practica. Solo puede educar el que es ejemplo. Por ello, la importancia social que el partido y el Estado le confieren al trabajo del educador. Hay que continuar superándose también científicamente. Hay que aspirar a que nuestros maestros y profesores estén preparados para realizar investigaciones pedagógicas, preparados para experimentar, para plantearse la solución de los problemas de la escuela por la vía de la ciencia pedagógica. Ustedes forman parte de la nueva generación de educadores cubanos. Son los depositarios de las mejores tradiciones del magisterio cubano. Conocer esas tradiciones es un deber histórico y trabajar por estar a la altura de ellas un compromiso moral. Hay que saber aprender de los profesores que llevan años laborando. Hay que tomar de ellos lo mejor, el resumen de las mejores experiencias. Pero hay que pensar con carácter creador. Hay que tener desarrollado el espíritu autocrítico sobre su propio trabajo. La calidad de la enseñanza y la educación siempre será el resultado del esfuerzo común de la escuela, la familia y la comunidad, y estará dada en nuestra capacidad por formar los rasgos de la personalidad comunista de las nuevas generaciones. Dicen que en la plaza en estos días se les ha visto cabalgar a Camilo y a Martín, y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti. Vuelven las heridas que nos sanan de los hombres y mujeres que no te dejaremos ir. Hoy el corazón nos late afuera y tu pueblo, aunque le duela, no te quiere despedir. Hombre, los agradecidos te acompañan. ¿Cómo anhelaremos tus hazañas? Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo vi Jesucristo. Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo vi Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Dicen que en la plaza esta mañana ya no caben más corceles llegando de otro confín. Una multitud desesperada de héroes de espaldas aladas que se han dado cita aquí. Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti. Bueno, entonces esta canción siempre es muy emotiva.
Así que la tienes difícil ahora. Imposible. Te voy a buscar un poquito de agua. Sí, imposible no emocionarse con esa canción y con el legado de nuestro comandante. Bueno, primero agradecer al consulado y bueno, a todos los invitados que nos acompañan por permitirnos este espacio de poder intercambiar sobre la formación profesional en Cuba y las experiencias que hemos venido también a conocer en España. Comentarles, bueno, han visto que es una delegación amplia, hemos invadido España, ya estuvimos en Madrid, estuvimos en Córdoba y regresaremos a Córdoba, estamos en Sevilla, ayer tuvimos un intercambio con la Delegación de Educación de acá de Sevilla y hoy tuvimos la posibilidad de visitar una empresa que tiene estudiantes de la formación profesional insertados y pudimos visitar también el Centro de Formación Integrado Los Viveros, que también fue un excelente el intercambio que estuvimos ahí. La delegación se va a dividir en dos a partir del domingo. Una parte regresa a Córdoba a visitar centros igualmente y bueno, otra parte vamos a tener la posibilidad de visitar el País Vasco en Bilbao, que también nos han planteado que hay una experiencia también sólida. Esta misión tiene dos objetivos principales. Bueno, primero, nosotros la formación profesional en Cuba llevamos alrededor de 10 años de perfeccionamiento de este nivel educativo, a partir de que es un tema sumamente estratégico para el desarrollo económico del país, o sea, la formación de fuerza de trabajo calificada de nivel medio que requieren todos los sectores de la economía, que después vamos a ver en qué condiciones es que se está desarrollando ese proceso. Y por lo tanto, como parte de este proceso de perfeccionamiento, hemos estado estudiando algunos modelos exitosos de formación profesional. Hemos tenido la posibilidad de estudiar el modelo suizo, de estar en Alemania también y ver algunos de los elementos que están poniendo en práctica, algunos modelos de América Latina y el Caribe, pero nos faltaba España, un país realmente imprescindible a partir de todos los lazos que nos unen, de no tener la barrera del idioma, que es otro elemento que también incide negativamente mucho en otras experiencias que hemos estudiado. Entonces el primer objetivo es realmente ese, ¿no? Poder aprender de todas las buenas prácticas y buenas experiencias que hay en España, y hemos dicho también de manera jocosa, pero que a la vez muy seria, aprender también de las cosas que han salido mal en España, para que eso nos permita a nosotros evitar perder tiempo en la implementación de todos los ajustes que hagamos, ahorrarnos el tiempo de cometer esos errores que ya ustedes pueden haber adelantado en algunos casos. Y bueno, el segundo objetivo también es seguir buscando alianzas de cooperación. Nosotros en Cuba, y de hecho esta misión está financiada por un proyecto de colaboración internacional que estamos desarrollando desde el año 2019, que por eso está acá Eduardo del programa de Naciones Unidas, oficial de programa, que nos apoya en la implementación de este proyecto. Es un proyecto con financiamiento de la Agencia de Desarrollo Suiza, más de 6 millones de euros que hemos podido implementar en 52 instituciones docentes de Cuba de la formación profesional, con el montaje de base material de estudio especializada que nos permite realmente que estos centros estén en mejores condiciones de agilizar resultados satisfactorios. Por lo tanto, de manera lo más concreta posible vamos a estarles compartiendo aquellos elementos. Hay una presentación mucho más extensa que se pueden quedar también con ella si lo consideran necesario. Vamos a estar hablando de las principales características que tiene el modelo de formación profesional hoy en Cuba y sobre todo también dónde hemos avanzado más y cuáles son los retos de la formación profesional, no solo en Cuba, sino en toda América Latina, a partir del complejo escenario en que se mueve el mundo hoy. Y por supuesto nos gustaría también escuchar de los profes la visión, los puntos de contacto que ustedes pudieran ver entre lo que estamos haciendo en ambos países y si la cónsul lo permite, poder tener quizás algunos minutos de intercambio con ustedes que nos posibiliten también llevarnos una mayor visión de cómo se hace por acá en Sevilla. Bueno, la primera diapositiva, imposible comenzar cualquier intervención hoy de un cubano, donde quiera, un cubano bueno, como nos gusta decir, en cualquier lugar del mundo, sin recordar que mañana estaremos conmemorando el 7º aniversario del paso de nuestro comandante a la inmortalidad, con todo lo que nos dejó. Y en el caso de la educación, no hay un elemento del Sistema Nacional de Educación en Cuba que no esté
la mano y el pensamiento del comandante en jefe. O sea, es un articulador y un implementador del Sistema Nacional de Educación. Recordar que, bueno, la primera gran contienda fue la campaña de alfabetización. La primera batalla cultural de la Revolución Cubana fue en el año 61, eliminar el analfabetismo en un país que en ese momento teníamos más de 1 millón de analfabetos. Son cosas que en la actualidad a veces se olvidan. Y hay quien todavía quiere hacer política comparando la Habana de la década del 50, la próspera Habana de la década del 50, que aunque tiene parte de verdad, que era muy próspera, pero que a esa prosperidad solamente tenían acceso un mínimo de cubanos, teniendo 1 millón, más de 1 millón de cubanos que no sabían leer ni escribir. 23%. El 23% de la población. Entonces, esa primera gran batalla, que es el hecho cultural más grande que ha ocurrido en Cuba en la historia de nuestro país, y bueno, después, posteriormente, la batalla por alcanzar el 6º grado, que fue una batalla también de masas, después la batalla por el 9º grado, y bueno, el perfeccionamiento de todo el Sistema Nacional de Educación, que ha llevado consigo que en estos más de 60 años el principal valor, la principal fortaleza económica que tiene nuestro país es precisamente el capital humano que la revolución ha preparado. Y por lo tanto, imprescindible recordar un día como hoy a nuestro comandante. Y bueno, ya vinculado con nuestra educación técnica, en una frase de la década del 70 que parece que Fidel podía haberse dicho ayer: el reto que tenemos con la formación profesional en Cuba y en todos los países de América Latina, bueno, lograr que las nuevas generaciones una adecuada formación a la par de una preparación profesional en la especialidad correspondiente, de modo que la sociedad pueda contar en las cantidades necesarias y con la calidad requerida con los obreros y técnicos de nivel medio, aptos para responder a las demandas del desarrollo económico social del país. Y en ese reto todavía estamos en estos momentos. Bueno, ya les comentaba, el modelo de formación profesional en Cuba es la temática que queremos compartir con ustedes, y bueno, el objetivo es poder intercambiar sobre las principales características que tiene la formación profesional en Cuba y en áreas de América Latina y el Caribe, en un escenario bien complejo como nunca antes tuvo la humanidad, y ese es el primer punto que queríamos desarrollar. O sea, en qué escenario nos estamos moviendo, pero para eso tenemos que hablar también de metas de la que Cuba es firmante, y bueno, que todos conocemos, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que aunque la formación profesional está en los 17 objetivos prácticamente, o sea, porque es la formación de la clase obrera que necesita todo el planeta, si nosotros, o sea, el objetivo número 4 está dirigido específicamente, y algunos aspectos del objetivo número 8 están dirigidos básicamente a la importancia de la formación profesional. Bueno, ahí ustedes pueden estar observando el 4.3 y el 4.4 dirigido a la formación de jóvenes y adultos que tengan las competencias necesarias para insertarse en el mundo laboral, y bueno, el 8 ya todo lo que debemos seguir haciendo para garantizar que esta formación profesional concluya con el acceso a un empleo digno, a un empleo de calidad que le permita a nuestras nuevas generaciones tener un modelo de vida, un proyecto de vida adecuado que le permita vivir de él. Bueno, el escenario internacional, y aquí tampoco, les decía, es una presentación más amplia, no voy a extenderme porque todos sabemos cómo se está moviendo el planeta de hoy. Bueno, desigualdad, inestabilidad política y económica, transformación de todos los sectores productivos debido a la revolución digital. Esto ha venido a transformar el mundo, la inteligencia artificial, la llamada industria 4.0, la automatización de todos los procesos, y estos son retos que se imponen a los currículos que tenemos todavía esquemáticos con formaciones profesionales todavía demasiado frontal, y cada vez más esto va a estar marcando lo que tenemos que seguir haciendo en nuestro currículum. Bueno, la inequidad y desigualdad social, siglo XXI, 21 años ya de este nuevo siglo, y seguimos con una marcada desigualdad social. Unos pocos tienen mucho y la mayoría todavía es insuficiente lo que tienen, en especial para mujeres y jóvenes en lo relativo al acceso al empleo. El cambio climático, una realidad objetiva que nos está cayendo encima, y todavía son insuficientes las políticas. No nos acabamos de dar cuenta como ser social de que estamos destruyendo el planeta, lo estamos destruyendo, y no encontramos la fórmula. Hay algunas políticas que están dando resultados. Europa es uno de los continentes que está implementando un grupo de políticas que pueden
que pudieran a largo plazo dar buen resultado, pero todavía los tiempos nos están diciendo que estamos acabando con el planeta y tenemos que acabar de lograr una formación en las nuevas generaciones que cambie el concepto de consumidor permanente por consumidor inteligente, coherente y cuidando siempre a partir del desarrollo sostenible de nuestros países. Y bueno, políticas excluyentes y guerreristas, cuando parecía que el mundo iba a calmarse, estamos como nunca antes, regresando a campaña, guerra en Ucrania, con afectación económica a todo el planeta, lo que está ocurriendo ahora en Palestina, movimientos a África con varios países realmente ingobernables, todo lo que ustedes conocen que son aspectos que realmente inciden de manera negativa en toda la preparación profesional de los estudiantes. América Latina, el área donde se mueve Cuba, bueno, igual, la transición hacia el mercado laboral de manera lenta, insuficiente tecnología, poco acceso a la transferencia de tecnología de los países que más desarrollo tienen, alta inequidad en el acceso y los resultados del nivel socioeconómico a la formación profesional, desigual desempeño en la educación y la distribución de esos resultados, brecha de competencia, bueno, realmente un escenario, y les reitero, el peor que hemos tenido en el ámbito educativo de los últimos 100 años, en una opinión personal que tenemos al respecto. Bueno, en el caso de Cuba, el escenario de Cuba marcado por un bloqueo genocida que no nos permite desarrollarnos por nuestros propios medios. Y no voy a extenderme, recientemente ustedes saben que el mundo una vez más condenó ese bloqueo, solamente 3 países que se estuvieron en contra, masivo repudio, pero el bloqueo sigue. Y en el caso de la formación profesional, que es la educación más costosa, nosotros siempre nos gusta poner el ejemplo que usted quizás puede llegar hasta obtener un buen graduado de bachiller si tiene un buen maestro, una pizarra y un libro de texto, pero la formación profesional no. Para ser soldador hay que tener recursos, hay que soldar. Para ser veterinario hay que tener los instrumentos clínicos veterinarios que se necesitan. Para ser carpintero hay que tener madera. Entonces es una educación bien costosa y en el caso de Cuba realmente nos resulta prácticamente imposible tener acceso a créditos beneficiosos para nosotros adquirir la base material de estudio especializada. Este proyecto que yo les comentaba y que más adelante hay una diapositiva, realmente ha venido a ser un oasis porque a través del PNUD y de esta colaboración internacional hemos podido evadir todas las sanciones a las que está sometida Cuba de manera permanente y hemos tenido el acceso a esta tecnología con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, pero realmente el bloqueo realmente es cruel contra todo lo que hacemos en Cuba y en el caso de la educación de manera muy incisiva. Esta diapositiva, yo pudiera ya dedicarme a hablar solo en esta, y ustedes entenderían en qué momento nos encontramos en Cuba y que consideramos además que es un reto de la mayoría de los países que desarrollan formación profesional de nivel medio. Uno de los grandes problemas que hemos tenido a lo largo del desarrollo de la formación profesional en nuestros países ha sido la fragmentación de esa formación profesional. O sea, formamos para el empleo, pero en muchas ocasiones hay divorcio entre lo que formo y lo que necesito en el empleo y las demandas que tengo del empleo. Necesito formación profesional, pero no hago formación vocacional para que los jóvenes quieran estudiar lo que se requiere. Y en esta diapositiva nosotros estamos hablando y en Cuba estamos tratando de cambiar la manera de pensar y de actuar considerando el proceso de formación profesional con todos los aspectos que ustedes están viendo en pantalla. Bueno, primero partiendo de la formación vocacional. Nosotros cada vez más tenemos que cerrar la brecha, que ese es otro de los retos que tenemos los países. O sea, la diferencia entre los intereses de los jóvenes y la familia con los intereses y las necesidades sociales que requiere cada país. Para graficarlo con un ejemplo, hoy Cuba tiene varias especialidades priorizadas, pero hay 3 que son vitales, o 2 para referirme a dos. Primero, la producción de alimentos, las especialidades agropecuarias, y la otra, la construcción de infraestructura, o sea, la construcción. Y uno de los temas que tenemos ahora es que Cuba tiene la oferta formativa, tenemos los medios de preparar a nuestros jóvenes, pero dentro de las aspiraciones de los jóvenes y la familia no está ir a estas especialidades, porque requieren más esfuerzo, se trabajan al sol y hoy
los padres y los niños prefieren actividades donde el muchacho esté limpio, fresco, en aire acondicionado, en las nuevas tecnologías vinculadas, y son retos enormes. O sea, hacer coincidir esos intereses es realmente una complejidad, y solo se salva si nosotros logramos que la formación vocacional y orientación profesional sea desde los primeros años de vida, que el muchacho se le hable desde que es pequeño, de qué opciones tendrá cuando tenga que estudiar, qué posibilidades de desarrollar su proyecto de vida tendrá desde las diferentes especialidades a las que tendrá acceso. Del estudiante que recibimos, todos aquellos jóvenes que vienen con desventaja social, que vienen con algún tipo de disfuncionalidad, tanto familiar o físico-motora, es otro de los elementos que hay que trabajar con mucha fuerza. Y bueno, ya el proceso de formación profesional ya la haga en la escuela o de manera dual con la empresa, visto también en dos aristas. O sea, la formación integral de ese joven, y después vamos a ver una frase de Fidel que él nos decía: no basta con tener un tecnólogo autócrata que domine las competencias profesionales, sino es una persona que está comprometido con su sociedad, que está comprometido con el aporte social que él debe hacer y que está comprometido con el valor de las producciones que él tiene como función realizar en la sociedad. Por lo tanto, esos dos elementos principales dentro de la formación profesional son dos pilares también que son de gran importancia. Y bueno, el otro gran reto es el proceso de preparación para el empleo y del acceso al empleo. Hoy una carencia que nosotros tenemos es que preparamos a los muchachos en las habilidades profesionales que tienen que aprender, pero no lo preparamos para el empleo, en la legislación laboral que va a enfrentar, el aprender a ser trabajador, portador de los principales valores, disciplina, responsabilidad, el trabajo en grupo, todo lo que está conocido hoy también en el mundo como habilidades blandas, ¿verdad? Y son temas que tenemos que seguir trabajando, porque reitero, de nada serviría que nos esforcemos en una formación profesional y que después esa formación no tenga un final con el joven incorporado al mundo laboral en lo que se graduó y que se mantenga. Permanentemente tenemos formaciones, graduaciones, y permanentemente tenemos personas que se invirtió en esa formación y se están dedicando a cualquier otra cosa menos a lo que estudió con un tiempo determinado. Por lo tanto, ese es otro de los grandes retos. Y bueno, la capacitación continua. Muchas veces tenemos que ir a discusiones con el empleador, porque el empleador quiere recibir a un joven que ya esté maduro, que esté formado, que lo domine todo, y eso, compañeros, en nuestra humilde opinión, nunca ocurre así. La escuela prepara, acerca al mundo laboral, pero nunca nadie va a llegar con todas las actitudes, habilidades y competencias para enfrentarse al mercado laboral. Por lo tanto, este concepto de capacitación continua, de adiestramiento desde el puesto de trabajo, también es un proceso permanente. Y bueno, el mundo nos ha llevado, no hay de otra, a que este proceso ocurra tanto en las instituciones docentes como en las entidades laborales, con el sistema empresarial. Resulta imposible, hoy cada vez es mayor la brecha entre educación y tecnología. Usted puede hoy hacer una inversión con toda la base material de estudio especializada en un politécnico y a los 6 meses ya esa tecnología estará obsoleta, porque el mundo tecnológico avanza a una rapidez que esa brecha realmente resulta imposible de unir. Pero sí, la vía para lograr eso es yendo permanentemente al sistema empresarial, que la empresa me aporte la tecnología que no tengo, y sí manteniendo el concepto de que en la institución docente se deben adquirir las habilidades mínimas, básicas e imprescindibles, que permitan que el joven al ir a la empresa no se convierta en una carga. Hoy nosotros poníamos el ejemplo en una especialidad de mecánica, en medir con el pie de rey no puede ser algo que el joven vaya a la empresa a aprender. O sea, no debe detenerse ningún proceso productivo de servicio en la empresa para enseñarle a un joven cómo medir con el pie de rey. Es una habilidad que él debe traerla de la escuela. Pero el tema de acercar, la única vía de acercar la brecha entre educación y tecnología es yendo al sistema empresarial, dando respuesta a los requerimientos del desarrollo socioeconómico de cada uno de los territorios. Bueno, la meta de la formación profesional en el siglo XXI, ya la hablamos, están en los objetivos de desarrollo 2030. Aquí, de manera muy breve, en una diapositiva, la caracterización de cómo lo estamos haciendo en Cuba. Tenemos un total de 107 especialidades que dan respuesta a todos los sectores de la economía.
más de 400, o sea, 408 instituciones docentes de nuestra educación. Y bueno, con la matrícula que ustedes están viendo ahí, tenemos una red de centros en todo el país, hasta nivel de municipio, que teóricamente da respuesta a todos los requerimientos que tenemos en el país. La educación técnica, nosotros tenemos 2 niveles de formación: el técnico medio, que culmina con el nivel medio superior vencido, y eso le permite articular con la educación superior. O sea, el que culmina con el medio superior puede ir a cursar un técnico superior de ciclo corto, que es como le llamamos en Cuba, de 2 años o 2 años y medio de duración, o articula con la universidad las licenciaturas en ingeniería con una duración de 4 o 5 años en función de la especialidad en que se trate. Y dentro del propio Sistema Nacional de Educación tenemos vínculo con todos los niveles educativos. Nosotros también atendemos a través de las escuelas de oficios a todos aquellos niños que por determinadas razones no pueden transitar de manera normal por el Sistema Nacional de Educación. Entonces, recibimos a esos niños, los habilitamos en un oficio que le permita incorporarse de manera socialmente útil a la sociedad, y bueno, también le damos el nivel de 6º grado y de 9º grado para que cuente con esos requerimientos. Por lo tanto, es un ciclo que tenemos diseñado de manera gubernamental y mediante decreto presidencial, que después le vamos a hablar de eso. Bueno, la integración del modelo también lo explicaba de alguna manera en la diapositiva anterior. En la formación general y básica, todas las asignaturas que ustedes conocen, matemática, español, historia, que dan el núcleo básico para terminar con el nivel medio superior vencido. La formación profesional para el empleo, que está dividida en 2 aristas: la formación profesional básica, que puede ser común a varias familias de especialidades, y la formación profesional específica, que ya es la propia y la que se identifica respecto a las demás especialidades. Y bueno, la capacitación permanente desde la entidad laboral, que es otro de los elementos esenciales. Bueno, la formación profesional para el desarrollo socioeconómico, estamos llamados a cumplir con estos 4 aspectos, o estaríamos dejando de cumplir con la misión social que tenemos. Bueno, primero, adaptada a las prioridades económicas. Tenemos que tratar de eliminar lo que yo decía. Primero, no formar lo que no necesito, y garantizar que lo que forme esté en correspondencia con las demandas del mundo laboral que hay en el lugar donde participo. Flexible a las condiciones territoriales, y aprovecho para decir que esto es uno de los grandes retos que tenemos en Cuba, y es lo que más, o uno de los aspectos que más venimos a ver la experiencia en España, que es la flexibilidad a las condiciones territoriales. Como ustedes conocen, en Cuba ha habido una apertura al sistema empresarial no estatal, o sea, privadas, en cooperativas, MIPYME y trabajadores por cuenta propia. En el último año ha habido una aprobación y la creación de más de 8.000 micro, pequeñas y medianas empresas, y tenemos que ser capaces de vincular a todo este proceso de formación profesional a todas estas empresas del sector no estatal. Por lo tanto, este tema de la flexibilidad, que la formación profesional nuestra dé respuesta a las necesidades territoriales a nivel de municipio, es uno de los grandes retos, y hay algunas experiencias que hemos visto aquí en España que realmente son exitosas en ese sentido. Bueno, la satisfacción de las necesidades de los jóvenes es otro de los retos en Cuba, o sea, que a partir de formarme como técnico u obrero calificado en una especialidad, y que pueda comenzar a trabajar en eso que me gradué, tiene que servirme también para yo poder tener mi proyecto de vida y sufrir, y poder cubrir mis necesidades básicas a partir de ese empleo, que es otro de los retos que tenemos que trabajar con mucha fuerza. Y bueno, también esto va a garantizar que la formación profesional se desarrolle en condiciones reales de la producción y los servicios. O sea, mientras que más nos vinculemos con el sector empresarial y que la formación se haga de manera dual, vamos a garantizar que el estudiante esté más motivado, porque va a aprender las habilidades profesionales en condiciones reales de la producción y los servicios. O sea, se va a sentir útil aprendiendo la habilidad, pero creando un bien o un servicio que va a ser utilizado por las personas en el radio de acción en que se desempeña el centro. Bueno, el proceso de integración ya lo explicamos. La formación dual, nosotros en Cuba no le llamamos formación dual
a este vínculo con la empresa, pero conceptualmente es lo mismo. O sea, es la responsabilidad. Hay un decreto presidencial, el decreto 364, que define las responsabilidades del organismo empleador con este proceso formativo. O sea, hoy resulta imposible que desde el Ministerio de Educación nosotros definamos los planes y programas de estudio que conforman el currículum de una especialidad. O sea, quien tiene que decirnos las habilidades profesionales que debe tener un albañil debe ser el empleador de este albañil, no nosotros desde una oficina pedagógicamente pensando de cuáles son las habilidades que son las que debe tener cada graduado de una especialidad, sino que tenemos que ir a ese tema. En Cuba no hablamos de formación dual, hablamos de sistema de trabajo conjunto con los organismos o vínculo politécnico-empresa. Igualmente tampoco hablamos de competencias laborales, sino hablamos de habilidades profesionales que por año debe ir alcanzando nuestro joven, nuestro estudiante, para ser realmente competitivo en el mundo laboral. Tema también competitivo que estamos en el perfeccionamiento de nuestros planes, tratando de ver de qué manera lo abordamos, porque ahorita hablamos de las habilidades blandas. Y hoy algún tema, ustedes deben haber escuchado, se le achaca esa frase a muchas personas, pero permanentemente hablamos de formar ciudadanos de paz, ciudadanos comprometidos socialmente, pero todos los sistemas educativos preparan para competir. Mientras mejor soy, a mejor acceso al mundo tengo, mejor trabajo, todos los puestos de trabajo es por convocatoria y el que más actitudes tenga es el que llega. Entonces, ¿cómo vamos a aspirar a un mundo de paz cuando desde que estás en primer grado aprende a leer rápido y mejor, que eres mejor, y estimulamos en el grupo al que mejor lo hace, y si estás 15, 20 años en la universidad, terminas preparándote para competir y después queremos que esa persona sea afable, solidario, comprensivo? Entonces realmente ese es otro tema que desde el currículum en Cuba estamos tratando de ver cómo abordamos estas temáticas, que hay que ser competentes, tenemos que prepararte para el mundo laboral, pero siempre desde un concepto de compartir, de trabajo en equipo, de luchar por metas y objetivos comunes, y realmente son temas que tenemos que seguir insistiendo. Bueno, el vínculo, nosotros hemos logrado a partir de este vínculo con las empresas de nuestro país, tanto las estatales y en una menor medida las que se están creando, esos aspectos, esos elementos que ustedes hablan. Hoy tenemos más de 5.300 especialistas de la producción que imparten docencia en nuestros politécnicos. Tenemos más de 7.700 maestros nuestros que tienen como principal forma de capacitación el reciclaje por las entidades de la producción y los servicios para actualizar sus contenidos. Y bueno, el funcionamiento de más de 8.460 aulas anexas. El concepto de aula anexa en Cuba no es un espacio físico como este de sillas y mesas, es el espacio productivo o de servicio. ¿Ya? Es el taller, es el organopónico, es la cooperativa agropecuaria donde el estudiante, cada vez que en una escuela politécnica no tenemos la tecnología para que él adquiera la habilidad profesional, vamos entonces a un aula anexa a poder adquirir esa habilidad profesional. Yo siempre digo también que en Cuba llegamos a la formación profesional dual más que por conceptualización, llegamos por obligación. O sea, después del derrumbe del campo socialista se cortó la entrada de base material de estudio especializada a la educación técnica y profesional, y obligatoriamente tuvimos que decirle a los empresarios y a los empleadores, tenemos que ir para allí, que es donde tenemos lo mejorcito que hay en el país. Entonces ya tenemos realmente una cifra significativa de aulas anexas que han permitido mantener al menos niveles decorosos en el aprendizaje y la adquisición de habilidades profesionales. Bueno, este vínculo ha permitido, hemos identificado, cumplir con 3 objetivos principales. Un acercamiento progresivo de aporte socioeconómico en cada uno de los territorios, con esos 3 elementos que ven. Una aproximación socioclasista de la formación de nuestros estudiantes, de que prevalezcan los valores que hemos venido hablando a lo largo de nuestra presentación, y bueno, también cumplir con objetivos psicopedagógicos, la didáctica única que tenemos de la formación profesional, y que es un tema que no podemos perder de vista en la formación dual. No podemos pensar que la formación dual solamente es llevar al muchacho a la empresa, dejarlo, y porque también se nos ha dado, ya no lo decía en España, a veces sí logramos, la empresa lo recibe, pero lo pone a hacer lo que la empresa ve que mejor hace el muchacho. O sea, llego a la empresa,
La empresa, yo lo que necesito es que tú me aprietes este tornillo hacia la derecha y me ponen al muchacho, el muchacho logra apretar 3.000 tornillos por minuto, pero el muchacho no rotó por los diferentes puestos de trabajo que yo requiero desde el currículum que él cumpla, o sea, que apriete el tornillo pero que también lo afloje y que me dé mantenimiento al tornillo y que me haga la rosca, me rectifique la rosca del tornillo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con que la formación dual no se convierta en una automatización de procesos, que es lo que le convenga al empleador, y es otro de los retos también, no perder todo lo que se ha avanzado en el diseño didáctico de la clase de enseñanza práctica, que tiene una metodología también muy bien definida y que tenemos que seguir trabajando en su perfeccionamiento. Bueno, estamos defendiendo a ultranza como mínimo estos 5 aspectos, que es un resumen que debe tener la concepción curricular en cualquier proceso de formación profesional que diseñemos. Bueno, el currículum como un sistema integral de los procesos de diseño, aplicación, desarrollo y revisión en función del mercado laboral. Todo lo que habíamos dicho. El mercado laboral nos marca la pauta, pero sin perder esta tradición pedagógica y formativa que también tenemos que tener. La formación profesional en función de la demanda de la producción y los servicios, que ya hablábamos. Un perfil amplio. Cada vez se necesita no formar para puestos de trabajo, sino formar actitudes y capacidades amplias y generales que le permitan al joven adaptarse a ese mundo laboral permanentemente cambiante y que ya con las tecnologías ya veíamos que cada vez más es más complejo. Recientemente participamos en un evento online en México, con México, y uno de los grandes debates que el mundo pedagógico tendrá que ir también es estas especialidades de informática, telecomunicaciones, automática, a futuro dejarán de ser especialidades propias. Hoy esas son habilidades comunes que deben adquirirse para usted desempeñarse en cualquier otro tipo de actividad. Las habilidades informáticas, ofimáticas, ya usted no puede ser profesional de nada si usted no domina realmente las nuevas tecnologías. Por lo tanto, tenemos que preparar con un perfil amplio que cree aptitudes y que cree capacidades para asimilar nuevos contenidos. En este mundo también discutíamos los otros días que ya los maestros, la formación, un intercambio que tuvimos con maestros que se están formando como maestros en Cuba para la educación técnica, y yo les decía un poco en broma, pero no muy distante de lo que va a estar ocurriendo, que el maestro del futuro tendrá que irse adaptando hasta enseñar lo que no sabe, compartir, construir conocimiento de temas que no sabe, porque hoy cualquier estudiante con internet sentado comprueba al momento lo que usted está diciendo y puede ampliar y puede tener de momento mucho más información que el docente que está frente a aula. Entonces, más que maestros tendremos que ir pasando poco a poco a facilitadores para la construcción de conocimientos compartidos con nuestros estudiantes. O sea, son enormes los retos que tenemos a futuro en estas temáticas pedagógicas. La contextualización de las particularidades de los territorios, lo que ya decíamos, el desarrollo local. Cuba está llamada y hay indicaciones gubernamentales y políticas gubernamentales a descentralizar un grupo de políticas y lograr que el municipio sea capaz y autosuficiente para el desarrollo de su bienestar social, económico, educativo. Y reitero, esto es una de las temáticas que más venimos a compartir con España, porque todavía son muy grandes los retos que tenemos en Cuba y que tenemos que seguir trabajando de cómo lograr que ese municipio, que hasta ahora, hasta este minuto, la mayoría de las esferas eran muy centralizados y muy directivos, y el municipio lo que hacía era, en muchas ocasiones, cumplir con las indicaciones que recibía. Y ahora le estamos diciendo, no, ya autodiagnostícate, crea tus estrategias, implementas tu política y desarróllate. Entonces, para eso, la responsabilidad de gobierno a nivel de ministerio es poder acompañar ese proceso, que yo lo digo muy fácil aquí, pero en condiciones económicas que ustedes saben que tenemos hoy en Cuba, realmente son procesos bien complejos, porque atraviesan sobre todo, y primero que todo, por cambios de mentalidad de las personas. Tenemos que todos revolucionar la manera en que pensamos y actuamos. Bueno, y el vínculo Politécnico-Empresa, que no voy a referirme, aquí también ya hablé de los 3 bloques principales que seguimos, y bueno, también de esto ya les estuve comentando las áreas donde estamos desarrollando nosotros la formación profesional, qué le tocaría a la entidad laboral y qué le toca, bueno, al Centro Politécnico para el desarrollo de esas habilidades básicas que hemos
comentado anteriormente. Estamos implementando, o sea, uno de los temas que se aprobó por el Consejo de Ministros el año anterior es una estrategia docente productiva de nuevo tipo, que es dentro de la formación profesional lo que más debe tributar a contribuir al desarrollo de este municipal que le estaba hablando. O sea, estamos ya implementando de manera experimental una estrategia docente productiva que no es otra cosa que articular la institución docente con cualquiera de los actores económicos para el desarrollo de producciones cooperadas. El gran cambio que estamos dando en Cuba con esta estrategia es que esta estrategia tiene dos objetivos. Bueno, el primero es docente, que el estudiante adquiera las habilidades profesionales en condiciones reales de producción o de servicio, con el actor económico, sea privado o estatal. Pero el segundo objetivo es lograr que la institución docente con esas producciones aporte al desarrollo local, pero que a la vez se beneficie con parte de los ingresos que se obtienen por esas producciones, para garantizar que la escuela pueda mejorar la infraestructura, la adquisición de materia prima para el desarrollo de producciones cooperadas y la estimulación también de docentes y estudiantes. Por lo tanto, este es un tema que también debe ser muy importante para nuestro nivel educativo cuando comencemos a generalizarnos. Y bueno, finalmente, en 2 diapositivas, le estamos abordando los enormes retos que ya algunos los he ido comentando a lo largo de la presentación, que la he hecho muy rápida para no agobiarlos, pero bueno, también son retos que incluso consideramos que sobrepasan geográficamente a Cuba. Bueno, la formación profesional polivalente y de perfil amplio, que ya les comentaba, pueden ir leyendo ustedes. Lo del puesto de trabajo, o sea, capacitaciones con un perfil más amplio, la correspondencia con el mundo laboral, los procesos de investigación. Hoy todos nosotros tenemos que seguir avanzando en que la ciencia se convierta en un método permanente de solución de los principales problemas que tenemos en el sector educativo, la ciencia y la innovación. De hecho, la ciencia, la innovación y la tecnología es uno de los 4 pilares que el gobierno cubano ha declarado como esencia para poder llegar al desarrollo, y es de los elementos que queremos seguir insistiendo. Bueno, todo lo relativo a la transformación digital, que es otro de los pilares del gobierno cubano, las competencias digitales de docentes y estudiantes. Bueno, y todo lo relativo a la igualdad de derechos, lo que decíamos ahorita, la inclusión, el enfoque de género, el acceso de las mujeres por igual al mercado laboral con iguales condiciones e igual salario, son temas que tenemos que seguir abordando con mucha profundidad. Y bueno, ahí también el que quiera contar la presentación tiene el resto de los retos. Y bueno, concluir también con el comandante, que ya hice también alusión, en fecha tan temprana también como en 1966, nos decía que si nos interesa formar técnicos, no solo técnicos integrales y ciudadanos mejores, y que si tenemos urgencia de técnicos, siempre será más urgente formar hombres verdaderos, formar patriotas, formar revolucionarios. Creo que es una enseñanza, un aprendizaje permanente. Yo creo que ha sido una presentación excelente, brillante diría yo, porque la verdad es que nos ha esclarecido sobre muchas cosas, porque la formación técnico-profesional no es de la que más se habla en Cuba. Y no deja de ser posiblemente una de las más importantes, porque al médico se reconoce a ese universitario, pero todo el mundo necesitamos al final del oficio, ¿no? Y del servicio de los oficios. Y de todos los retos yo me quedaría con el de no formar puestos de trabajo, sino personas para la vida laboral, porque al final ahí se resume todo. Cuando todos los demás se cumplen, ese reto estará logrado. Sí. Entonces yo le daría paso a los presentes que quieran lo mismo, hacer una pregunta, hacer un comentario, trasladar experiencias desde la visión andaluza, española. Tienen la palabra y adelante. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo soy Rafael, vengo de UCHEA, Unión de Docentes Andaluces, y aquí se está ahora mismo innovando mucho por la formación profesional plurilingüe. Está incentivando los idiomas
y a veces se pierde a lo mejor el alumnado estamos aprendiendo una profesión, pero además inglés, francés y además el currículum va más por el inglés. Hay algunas FP, como se llama aquí, que tendría más sentido el francés por moda y demás, y sin embargo se opta el inglés. Sí, no sé cómo es allí en Cuba. Sí, esto es uno de los grandes retos que nosotros también tenemos en Cuba. Tenemos que seguir perfeccionando la manera en que se enseña el inglés en Cuba. Tenemos carencia de idioma en sentido general y el inglés, bueno, que es uno de los principales. Pero bueno, el tema del idioma es fundamental. Nosotros en la formación profesional tenemos una asignatura que se imparte en el primer año, que es para el inglés comunicativo, o sea, lo básico de lo comunicativo, dónde vivo, dónde trabajo, cómo me muevo, y tenemos en segundo año una asignatura que se llama inglés aplicado, que es la profesionalización de ese inglés a la especialidad que el estudiante está recibiendo, tema de vocabulario técnico de la especialidad que está estudiando, la bibliografía internacional que existe al respecto, poder traducir algunos párrafos con ayuda de diccionario, por supuesto, y esos son los elementos. Tenemos un grupo de especialidades que sí el inglés se da hasta en tercer año, que son las vinculadas a los servicios, sobre todo los servicios vinculados al sector del turismo, porque ahí sí es obligatorio que la persona que termine, cuando se incorpore a trabajar en un hotel, tiene recepcionista, camarera o camarero, tiene que tener mayores actitudes en idiomas, pero no hemos llegado a ese límite. Hoy veíamos sí una experiencia positiva en el Centro Los Olivos que visitamos, que es en especialidades de los servicios, de manera conjunta entre profes y estudiantes, seleccionar una asignatura y darla totalmente en idioma inglés, que pudiéramos nosotros estar estudiando, porque eso pudiera ser favorable siempre y cuando el dominio del idioma no sea lo que determine la nota a alcanzar en esa asignatura. Fue uno de los temas que discutimos y evaluamos. En nuestro caso, para nada es así. O sea, inglés comunicativo en primer año y el inglés aplicado en segundo año. En algunas especialidades, 3 años de estudio, pero no es una limitante para realmente alcanzar la titulación de lo que usted va a hacer en Cuba. O sea, una limitante de la asignatura, la nota, con las tareas que lleva, pero no es una limitante. Y de esa manera estamos trabajando. Nosotros, otro de los grandes retos que no se plantea ahí, que tenemos muchas experiencias positivas, pero nos falta mucho por avanzar, es en la profesionalización de estas asignaturas de formación general y básica que decíamos. O sea, muchas veces estamos en un politécnico que tenemos varias especialidades y el profe de matemáticas es el mismo y da la misma matemática para cualquiera que sea la especialidad. Y nosotros estamos insistiendo que si usted es matemático y va a dar cálculo de área en una especialidad agropecuaria, usted debe hacerlo con el cálculo de un área de cultivo, de sembrado, de boniato, malanga, de plátano. Y si va a dar cálculo de área en construcción, debe ser de una pared, de un muro, el ancho, de un techo. Entonces, a eso, para graficarles, no, aquí estamos hablando de profesionalización y son temas que tenemos que seguir avanzando, porque esto tiene un impacto muy positivo en la motivación de los estudiantes. O sea, nosotros tenemos una cifra importante de jóvenes que acceden, algunos incluso acceden a la formación profesional por escaparse de estas asignaturas que tiene el bachillerato. O sea, porque no soy bueno con la matemática, porque no soy bueno con la física. Si en la formación profesional lo vuelvo a torturar con la misma matemática y él no ve la utilidad que tiene la matemática para lo que él está estudiando como constructor, como ingeniero, como sea, como informático, técnico de informática, realmente es complicado. Y este es otro de los temas que tenemos que seguir avanzando, y el inglés está como asignatura de formación general, está también enmarcado en esto, que tenemos que hacer cada vez más de profesionalizarlo para que el estudiante sienta la utilidad de que el idioma le puede dar para ser un mejor profesional. La profe. Bueno, mi nombre es Ana García, además de estar en una asociación de solidaridad con Cuba y de amistad, pues soy maestra, soy docente, he estado también en el directivo muchísimo tiempo, y enhorabuena a toda la delegación, porque a pesar del bloqueo hacéis un avance y una investigación en el mundo pedagógico y técnico muy importante. Y yo quería hacer una pregunta y además hacer un intercambio, ¿no? Bueno, la pregunta primero me pareció maravilloso que los objetivos tengáis objetivos socioclasistas, de que el alumnado, además de una formación integral en el humanismo, el pensamiento martiano,
de verdad tengan conciencia obrera. O sea, eso aquí sería un boom si lo metieran en el currículum de los ciclos formativos. Pero la pregunta es, ¿esas aulas anexas que tenéis están en las empresas mixtas ya o solo en las estatales? Que estáis en una etapa de desarrollo, me imagino que para vosotros es importante. Tenemos solamente, de ese total que usted vio ahí de más de 8.000, solamente tenemos 57 en el último dato. O sea, es muy insuficiente, y esto es de los temas que venimos acá, porque él hablaba, ha habido un crecimiento exponencial, más de 8.000 pequeñas y medianas empresas, y obligatoriamente vamos a tener que... Y bueno, pues relacionándolo todo eso y con mi formación, ¿no? y mi carrera universitaria, me pregunto, ¿tenéis contemplado el tema de la formación profesional también para las ciencias del deporte? Porque aquí existe también el técnico y el superior, técnicos que van desde los guías ecuestres, socorristas, pues los que mantienen los clubes deportivos, los monitores de sala, hasta superior, que ya hacen los entrenamientos, y ya en las carreras universitarias que es de forma para ser o para profesorado de secundaria o para investigación. Ese es un tema que tenemos en estudio. Hoy tenemos en el Fajardo la licenciatura en Cultura Física, y tenemos de nivel medio como formación profesional el maestro, o sea, el profesor de educación física de nivel medio. Esa es la que ya tenemos vigente, que funciona, aprobada. Nosotros, como organismo rector de la educación en Cuba, le aprobamos los planes de estudios que ellos imparten, pero el INDER es un organismo formador que tiene su claustro y que imparte esa formación profesional. Pero estamos evaluando poder ampliarlo a incluso hasta por deportes. Ellos están haciendo una propuesta, porque hoy ellos, los jóvenes, cuando están en estas edades practicando algún deporte, lo que estudian es el preuniversitario, o sea, que acceden al 12 grado solo por el bachillerato. Y en ocasiones hay algunos deportistas que logran llegar hasta estas edades, pero después no pueden continuar y no continúan estudios en la universidad y se quedan quizás sin una formación profesional en el deporte que están dando de nivel medio. Por lo tanto, es un tema en que ellos están buscando variantes, y quizás no deporte a deporte, porque sería complicado tener una formación profesional para cada deporte, pero sí por áreas de desarrollo, y es un tema que a futuro deben quedar aprobadas las formaciones profesionales de nivel medio. Hoy de nivel superior si tienen la licenciatura. La formación, además de especializarte en educación o en entrenamiento de un deporte concreto, se enfoca también más y se amplía como para el ocio, la recreación, ¿no? El mantenimiento. Entonces, en entidades públicas, pues una persona que conozca también pues todo lo relacionado con el deporte. Y por ejemplo en Trinidad pues cogimos un caballo, un burro, así, como una excursión. Entonces pensaba pues eso, que realmente los técnicos de aquí los capacitan para eso, y hacen desde limpiar en la formación, desde limpiar cuadras hasta preparar una ruta de caballo, ¿no? Y entonces y le hacen primero, y tienen que hacer primeros auxilios, y es realmente ya te desvincula un poco de la educación, o amplías, no te desvincula, amplías y de la educación y de investigación, y lo llevas al ocio y la recreación. Es así como lo tenemos concebido. Adelante. Bueno, yo soy Miguel Ángel Márquez, soy profesor de francés en un instituto donde hay varios ciclos formativos también, tanto de grado medio como de grado superior, y estoy en una localidad, Aral, aquí en la provincia de Sevilla, donde hay otros dos institutos junto a mí, o sea, son 3 institutos que juntos suman pues en torno a, más de 10 ciclos formativos, ¿vale? Del grado medio y del superior. La verdad es que la exposición que has realizado a mí lo que me demuestra es que en Cuba está ya a la vanguardia de las tendencias pedagógicas internacionales, porque lo que acaba de decir lo podría haber dicho un profesor de, como digo, de aquí, de formación profesional,
y explicándole a cualquiera pues los problemas, los retos y los problemas y las ventajas que tiene el sistema español, lo cual es de mucho mérito teniendo en cuenta el bloqueo inhumano que estáis sufriendo, que es que a nosotros nos puede resultar más fácil implementar una educación profesional, pero vosotros con todos los problemas que tenéis de tipo material, económico, pues la verdad es que me asombra, ¿no?, que estéis casi con los mismos problemas que mis compañeros. Yo soy de francés, pero mis compañeros de formación profesional cuentan lo mismo. Es decir, por ejemplo, un caso concreto, allí, bueno, en Aral tenemos sobre todo, Irelia lo conoce bien, la economía es básicamente rural y está centrada en el producto estrella, que es la aceituna, ¿no?, el aceite de oliva. Lo lógico sería que tuviéramos un ciclo formativo vinculado. ¿Qué pasa? Lo que tú has dicho, es decir, no hay ningún padre, ningún joven que quiere que su hijo esté en el campo. Lo que prefieren es que estén en los ciclos formativos de informático. Hay dos ciclos de informática porque es que lo que están pidiendo, pero ya no tanto porque lo pida el mercado laboral, sino porque es que la demanda de los alumnos va por ahí. Haya o no haya mercado laboral, los alumnos van por ahí y cada uno luego ya se buscará la vida. Esa es la diferencia que yo veo con respecto a lo que tú estás comentando. Entonces hace que haya muchas veces disfunciones entre lo que se pide y luego lo que realmente se oferta del sistema educativo, y eso está mal. Hay otro ciclo formativo, por ejemplo, como es el de mecánica. Tenemos mecánica desde hace como 30 años y hay un exceso de mecánicos en Aral y al final pues los propios alumnos tienen que irse a pueblos colindantes, pero ya no a los pueblos de los 10 o 15, 20 kilómetros, sino incluso jóvenes que se forman allí, a 40 kilómetros de aquí, y acaban trabajando en la capital porque ya no encuentran nada en el territorio, ¿no? Entonces ese problema sí que lo tenemos, y vamos, mucha similitud y muchos retos como lo que tú has planteado, como por ejemplo la digitalización del propio profesorado. Es decir, la tecnología va muy por delante de la capacidad del propio profesor a adaptarse, y eso a veces pues crea también problemas, eso es cierto. Pero a mí, y ahí viene la pregunta, de lo que más me interesa, pues como ella, es la formación valores. Porque yo considero que aquí en nuestro sistema educativo esa formación valores es casi, yo no voy a decir que es inexistente, pero vamos a decir casi inexistente. Depende del profesor. En el alumno y luego también en el profesor. Y lo digo por lo siguiente, porque yo he sido, bueno, antes Irelia no lo ha dicho, pero vamos, lo tengo que decir para explicar lo que voy a decir ahora. Yo durante 15 años he sido alcalde de la localidad y he tenido que apartarme de la educación. He vuelto y en esos 15 años he visto que ha habido un cambio en el profesorado. Antes un profesorado más implicado con su alumno, ahora sin embargo un profesorado que está más distante, más preocupado por otras cuestiones, tipo el salario, que si no cobro lo suficiente, que si voy a coger menos horas de las que me corresponde haciendo no sé qué tarea, pero que realmente no realizo. Entonces realmente por parte del profesorado hay como una especie de desinterés galopante en crear valores en los alumnos, que aprende ellos esos valores en función del profesor que tiene. Si hay un profesor que por su actitud, porque llega puntual, porque trabaja, porque el alumno ve que se está viviendo por él, bueno, pues el alumno acabará bebiendo de ese profesor. Pero si no es así, si el profesor es francés de turno, pues resulta que no es así, pues ese niño no aprenderá valores en ese sistema educativo, y veo que eso cada vez es mayoritario. Mi pregunta es, ¿cómo lo contempláis? Porque tú dices, no, nosotros cuidamos de esa formación en valores, pero eso, ¿cómo lo hacéis vosotros para cuidarlo, para aseguraros desde la alta instancia que eso llegue a todos los profesores y que realmente todos los profesores lo prioricen como algo realmente importante que hay que cumplir? Porque no solamente está, como dice Fidel, no solamente los aspectos técnicos son lo importantes, sino que también la formación como persona. ¿Eso cómo se concreta? Desde el currículum, profe, desde el tiempo total en escuela del maestro
Al igual que aquí, como hemos podido ver, los maestros en Cuba tienen un tope de horas lectivas, o sea, horas frente a clase, que oscila entre 18 y 24. Pero en la escuela, la permanencia en la escuela en Cuba es de 8 a 5 permanente. Y la función del seguimiento al grupo es una tarea que se le evalúa al docente por indicadores concretos, asistencia. O sea, en Cuba el maestro, cuando a un muchacho le falta 2 días, hay que ir a ver a la familia, hay que ir a la casa a buscar qué pasó, mijo, qué fue. O sea, está en la concepción curricular, administrativa, pedagógica y didáctica en el funcionamiento de cualquier institución docente. O sea, forma parte incluso de los aspectos que tenemos en cuenta a la hora de evaluar el trabajo de un docente. O sea, usted puede ser... También la formación profesional, ¿no? Por supuesto, todos los maestros, todo el mundo tiene que hacer. Tenemos otro concepto, o sea, en Cuba tenemos el término de profesor guía. En la formación profesional tenemos profesor guía, que es del claustro. Tenemos un grupo de una especialidad mecánica que recibe clases de formación general de 5 o 6 maestros y de 8 o 10 de formación profesional. De ese claustro hay un profe que es el profesor guía de ese grupo y es el que coordina todas las actividades de ese grupo. Es el que le da seguimiento a la evaluación de esos estudiantes, no de la asignatura, él imparte una, pero él es el coordinador del claustro completo que le imparte docencia. Y es el que gestiona con la organización estudiantil, que en el caso de la formación profesional es la FEN, Federación de Estudiantes de Enseñanza Media, todo el sistema de atención a todo lo que hemos hablado, los jóvenes vulnerables que no tienen familias disfuncionales, con menores poder adquisitivo, que es un tema que a veces tenemos que trabajarlo con fuerza, y a partir de ahí se articula el seguimiento de esta otra formación tan importante para el estudiante. Y le reitero, eso está desde el currículum hasta todo lo que se hace en la escuela. Se le da casi más valor a esta parte que al tema componente técnico ya puro de la habilidad profesional. Y bueno, desde la formación, las asignaturas de formación general, también hay asignaturas que tienen desde su concepción ya de la clase de manera más explícita. O sea, toda la asignatura historia es un componente. Nosotros tenemos 2 horas semanales, directores, de turno de reflexión y debate en el horario, que eso es para discutir con los jóvenes temas de interés que ellos propongan y los que como escuela tenemos diagnosticados que hay que ir a discutir. Y eso son 2 horas de debatir la realidad cubana, los problemas que les preocupa a ustedes de como sociedad, tema Palestina ahora mismo, que culturalmente, históricamente es un tema muy complejo. Entender, ahora estamos en un ciclo de eso, de poder explicarle a nuestros jóvenes, porque queda la duda cuando escuchan un tipo de prensa, Hamas terrible, Israel tiene derecho a hacer lo que está haciendo. ¿Cómo históricamente un conflicto que tiene cientos y cientos de años, y ahora tenemos un ciclo de discusión con nuestros jóvenes para que puedan tener una actitud reflexiva y participativa de estos temas y no ser indiferentes ante un tema como los cientos de niños palestinos que se están masacrando, que no es jamás. ¿Entiendes? Entonces son temas y ya les digo, desde la clase nosotros tenemos concebido también el tema del trabajo político e ideológico como un eje transversal donde en todo tipo de clases hay que abordar. Nosotros tenemos identificado que al inicio de cada clase todo profe debe comenzar con el análisis de las efemérides del día y las noticias nacionales e internacionales que más impacto han tenido en Cuba y en el mundo. Cada docente al iniciar 5 minutos de sus 45 tiene que intercambiar con los estudiantes, saber cómo piensan, esclarecer conceptos. Ya les digo, eso está desde el currículum y desde lo administrativo, docente, pedagógico y didáctico. Fluye, no es un tema que haya que decirle a nadie. Y eso está concebido desde la formación de maestros. O sea, nosotros tenemos en cada universidad, Cuba ahora tiene, antes estaba separado, pero a partir de un proceso de integración, en cada provincia hay una universidad integral, y en cada universidad nosotros tenemos una facultad de formación de maestros, y en esa facultad, para el caso de la formación profesional, tenemos la formación de maestros para la educación técnica, y desde el currículum de ese que se está formando como maestro, él se le enseña que tiene que hacer eso y el cómo hacerlo.
desde la clase, que es la vía fundamental para todo lo que se haga, y en las actividades extracurriculares complementarias. Nosotros tenemos, por ejemplo, como un eje transversal, que es una debilidad, todavía no estamos donde queremos, que es la enseñanza de la historia local. Se identificó como una carencia, estamos trabajando. Muchas veces el muchacho sabe la guerra de Waterloo de Napoleón, pero no sabe cuál es la tarja que tiene en la esquina de su casa, que es un mártir patriota de la guerra de independencia cubana, y no lo conoce. Entonces, esos son a través de las actividades complementarias, en todas las actividades extracurriculares. Está concebido en el currículum. No es que a un profe se le ocurrió. El que no tiene la motivación, le va a tocar, porque el director le va a decir: ya te preparaste para ir al museo la semana que viene, que te toca, el Museo de Arte aquí del municipio. O sea, es por la canalita, tienes que prepararte y enséñame la clase y qué vas a hacer y dónde la vas a dar. Entonces, por lo tanto, por eso le digo que está en la concepción integral del Sistema Nacional de Educación de Cuba. Sí. Hola, soy Miguel, coordino la Asociación de Fomento de la Economía Social, que nació en el año 2016, y nosotros llegamos a la conclusión, después de la crisis económica del 2008 y 2009, de que era necesario volver a reagrupar todas las formas jurídicas de pequeñas empresas. Ahora, por la exposición, veo que se enfrentan a un reto importante, que es el crecimiento de la red de pequeñas empresas. Precisamente ha hecho alusión a aprender de nuestra experiencia, y en ese sentido quería comentar algunos temas. Como conocerá, en España se desarrolló una formación complementaria para personas desempleadas, una formación para el empleo y una formación para la formación continua de los trabajadores. Pero, sin embargo, eso se llevó a cabo desde la comunidad autónoma, pero se desarrolló todo a través de centros, fundamentalmente a través de centros privados. Eso dio lugar a un esfuerzo enorme de inversión para crear cientos de centros de formación, que con muchas aportaciones privadas, por lo tanto también, y mucho esfuerzo de muchas personas emprendedoras, crearon toda esa red en colaboración con las administraciones, y todo eso ha desaparecido en España. Ahora se nota, después, como yo trabajé en la creación de esos centros de formación, en concreto la primera escuela profesional de gruistas de Andalucía, nosotros lo que hacíamos es precisamente enlazar las empresas, los recursos que tenían las empresas, para ponerlos al servicio de la formación y conectarlos con el sistema educativo. La experiencia en la construcción y la experiencia en otros sectores productivos, como en el cine y en las artes audiovisuales, etcétera, nos demostró que precisamente lo que faltaba era una planificación. En España lo que faltó fundamentalmente era una planificación. Pero el que aquello dependiera exclusivamente, precisamente, de las subvenciones, de ayuda por proyecto, y no de una planificación estable, cosa que en Cuba creo que no se va a caer en esos errores por razones obvias, pero sin embargo la experiencia está ahí, y hoy, 10 años después, se ve una carencia enorme en cualificación profesional y en la experiencia. Y por otro lado, también decir que, por lo tanto, hay que resituar. En España tendrán que reorganizar un sistema que llegue realmente a todas esas personas desempleadas, a todas esas necesidades de movilidad funcional, y que, por lo tanto, se puede trasladar de estas malas experiencias que se han dado aquí, pues un aprendizaje importante por un lado. Y por otro lado, la pregunta que quería hacer es qué papel juegan las escuelas de arte y las escuelas dado el gran potencial que tiene Cuba y también en el deporte, y aquí desgraciadamente pues no se cuida como todos sabemos suficientemente. ¿Cuáles son las perspectivas allí? El Ministerio de Cultura sí tiene formaciones de nivel medio, o sea, el Ministerio de Cultura es otro organismo formador. Las escuelas no son de nuestro ministerio, son del Ministerio de Cultura, y nosotros solo le aprobamos los planes de estudio. Ellos presentan los planes, nosotros verificamos que cumplan con los estándares mínimos que pedimos para ese nivel que se solicita, y ellos son los que tienen las escuelas a través de un centro. Tienen un centro nacional, se llama CNEAR, la sigla, Centro Nacional de Escuelas de Arte, y la cultura sí tiene la particularidad de que tiene cifras menores
porque ahí sí es a partir de prueba de actitud y del talento para la manifestación artística de que se trate. O sea, ahí sí hay una evaluación previa de que tienes los mínimos indispensables para estudiar violín o para ser bailarina o bailarín, y por eso las matrículas son menores, pero sí tienen un sistema coherente de educación básica, que la tienen desde la secundaria. O sea, el muchacho está alcanzando el 9º grado y está dando el instrumento o la manifestación artística, que la tienen el nivel medio, es un técnico medio, aunque no le llamamos así, pero es un técnico medio en violín, técnico medio en trompeta, que está bien formado con todos los planes, y tienen también la educación superior con una universidad, la Universidad de las Artes, que le llamamos ELISA, Instituto Superior de las Artes, ahora es Universidad Cubana de las Artes, que tiene también la licenciatura para todas las manifestaciones artísticas. Por lo tanto, es un sistema que sí está coherente desde el nivel básico, o sea, elemental, básico y superior, con sus planes aprobados, y funciona realmente de manera muy coherente, y eso ha permitido que, a pesar del bloqueo y de todas las limitaciones que tenemos, es otra de las enseñanzas muy afectadas, porque también lleva recursos. Para usted enseñar guitarra en un grupo hay que tener 40 guitarras, y para enseñar, o sea, con enormes carencias, pero haciendo magia, con mucha colaboración internacional. La cultura cubana y la defensa de las tradiciones cubanas sigue siendo uno de los bastiones. Se escucha mucho reggaetón también, pero estamos en una campaña para tratar de que no nos invada completo, tratando de defender también las tradiciones cubanas y la cultura cubana, que, reitero, es uno de los pilares de la defensa del país, de la independencia de nuestro país. Creo que ha sido suficiente. Yo creo que ya sí, ha sido suficiente. Vamos a tener que buscar otro momento de agua. Bueno, pues agradecerte, Alexander, a ti y a todos los participantes que están aquí, a PNUD también por el acompañamiento en esta misión, que evidentemente va a tener resultados, y ha sido ahora mismo un viaje de ida y vuelta aquí en esta sala impresionante, porque al final yo creo que enriquecernos con las experiencias tantos de los que están transmitiendo como las nuestras, que son a veces desconocidas, yo creo que se agradece muchísimo, y ojalá se pudieran repetir este tipo de acciones, ¿no? Y quizás con más tiempo poderlas programar a un lugar de más aforo, donde hayan incluso personas más especialistas que puedan escuchar, incluso dejarlo abierto para teleconferencias, para videoconferencias, porque realmente yo creo que tenemos mucho que aportar, y quizás se puede organizar algo a mayor escala. Pues felicidades y felicidades. Gracias a ustedes. Nos damos este espacio.